Mi nombre es Cristina Ros, soy estudiante predoctoral en el Laboratorio de Ciclo Celular que pertenece al Instituto Universitario de Biotecnología y Biomedicina Biotecmed. Empecé mis estudios universitarios en la Universidad de Valencia en el grado de Biotecnología, que tenía una vertiente claramente investigadora. Durante esta etapa de formación fui beneficiaria de varias becas de investigación en el CSIC, que es la High Intro, y 2 becas más de investigación en el Departamento de Bioquímica, que son la beca de Introducción a la Investigación y la beca de colaboración del Ministerio. Estas oportunidades fueron las que me permitieron seguir con un máster también de vertiente investigadora, que fue el máster de Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética, también de la Universidad de Valencia, y posteriormente acceder a estudios de doctorado en el programa de doctorado de Biomedicina y Biotecnología del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Valencia, donde continúo actualmente mi investigación en ciclo celular. Somos un grupo de investigación básica que lleva trabajando desde hace años en una de las áreas de mayor interés de la biología molecular y celular, como es el control del ciclo celular, concretamente en puntos clave como son el inicio del ciclo y los mecanismos de checkpoint de integridad del DNA. Y esto lo hacemos utilizando como organismo modelo a la levadura de gemación Saccharomyces cerevisiae. La razón por la cual utilizamos levaduras para estudiar el ciclo se debe a que su morfología va cambiando a lo largo del ciclo y esto nos permite seguir muy bien la evolución de este. El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos por los que una célula se divide en 2. Y a lo largo del ciclo existen diferentes puntos de control que nos aseguran que cada evento ocurre en el momento y en el orden correctos. En mi tesis doctoral yo estudio uno de esos puntos de control, concretamente la transición entre las fases G1 y S, que es el inicio del ciclo y que se conoce como start en la levadura de gemación o punto de restricción en células de mamífero. Este punto es crucial para la célula porque es ahí donde toman la decisión irreversible de dividirse o no. START consiste en la activación de un programa transcripcional que incluye la expresión de más de 200 genes, cuya expresión está apagada en la fase G1 debido a que se asocian represores transcripcionales que actúan como si fueran frenos. Hasta hace muy pocos años, el único represor conocido en levadura era Wi5, pero nuestro grupo describió a un nuevo represor conocido como Wi7. El hecho de que la levadura cuente con más de un represor controlando el inicio del ciclo nos aumenta todavía más el paralelismo que hay en el sistema de control de ciclo entre las células de levaduras y las células de mamífero, porque en este último sistema estas células también confían en la acción coordinada de varios represores regulando el inicio del ciclo, que son los represores de la familia retinoblastoma. Concretamente, RB es el homólogo a Wi5 en levadura. De manera que el objetivo de mi tesis es profundizar en el conocimiento de estos represores transcripcionales, concretamente me centro en Wi7 y su especialización respecto a Wi5, porque aunque la levadura cuenta con más de un represor, Wi5 y Wi7, sabemos que tienen una regulación y una función diferente. Wi5 es el principal represor de START en un ciclo normal, mientras que Wi7 gana protagonismo en estrés. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues para eso estudiamos cómo se expresa, cuál es su función, su estabilidad y su localización subcelular. Describir los mecanismos moleculares del ciclo nos puede ayudar a entender primero y a combatir después futuras enfermedades. Desde nuestro grupo de investigación consideramos que es muy importante colaborar en tareas de divulgación que nos ayudan a nosotros a poder comunicar nuestra ciencia, una ciencia básica que puede ser difícil de entender para la población, pero que se hace de una manera más asequible. Entonces, esto iría dirigido tanto a un público más general como a estudiantes que están en formación.